Gracias, Marito. Bueno, estamos con un invitado, Jorge Víctor Ríos. Él es profesor de inglés y estudiante de comunicación social y organizador de una charla-debate sobre lenguaje inclusivo que se va a desarrollar en la Facultad de Humanidades, al ladito. Exactamente, sí, en el edificio Juan Figueredo, Bien. que es el edificio que está pegado a la Facultad de Humanidades, que Bien. se accede por calle Colón, Bien. casi Tucumán. Exactamente. Bueno, primero, para romper el hielo, ¿qué es el lenguaje inclusivo para que lo entienda también la gente en sus casas? Bueno, el lenguaje inclusivo es el lenguaje que ya hablamos, pero sin el machismo que tiene el lenguaje que ya hablamos. Bien, por ejemplo, para que la gente lo entienda, ¿a qué te referís con que el lenguaje tiene machismo? Dame un Bien. ejemplo como para que yo lo Por ejemplo, visualice. si queremos hablar de todas las personas que están presentes ahora, si por ejemplo Acá. queremos saludar o a toda la audiencia, por ejemplo, diríamos buenas noches para todos. Y Claro. todos es el plural masculino. ¿Te entiendo? Entonces estamos usando el plural masculino por encima del femenino en primera instancia, ¿no? Entonces ahí es donde hablamos de que hay un androcentrismo en el lenguaje, o sea, está el varón o lo masculino por extensión en el centro de la escena y acaparando por ahí, pasándole por encima, en principio, al género femenino. Bien, ¿y cómo se generó esta inquietud tuya para organizar esta charla de debate? Bueno, un poco viene de compañeros de la carrera, ¿no? Ujú. Que se dirigían a mí porque, además de ser estudiante de comunicación social, soy profesor. Bien. Y saben que me gusta la cuestión del idioma, del Bien. lenguaje. Soy, podríamos decir, un estudioso porque me apasiona. Entonces, bueno, vi la inquietud, ¿no? Me invitaron a una cátedra que yo ya aprobé en la facultad. Entonces, para hablar un poco del tema que es el lenguaje inclusivo. Y bueno, ahí empezó a surgir, cada vez tiene como suscita más interés, de hecho lo vemos en los medios de comunicación, hay como todo un debate en torno a esto, ¿no? Sí. Y cada vez tiene, es como que viene pisando fuerte, si se quiere, y se está instalando sobre todo porque las generaciones nuevas lo están utilizando de manera muy natural. Son los que con más facilidad entendieron de qué va de qué va el lenguaje inclusivo y lo están incorporando con mucha facilidad. Está bueno porque trajiste un par de placas como para, bueno, ampliar más esto que vos me estás explicando a mí. Vamos a verla y bueno. Claro, porque bueno, una posible solución a esta cuestión de la preponderancia del género masculino en el lenguaje, que pongámonos a pensar una cosa, esto del lenguaje inclusivo, ¿qué es? Es lo que viene pasando en otros planos, pero en el lenguaje. A ver, cuando hablamos, por ejemplo, de una ley de paridad de género para que nuestros representantes en los cargos públicos estén equiparados entre varones y mujeres, llevémoslo al lenguaje, es esto. Te entiendo. Por otro lado, lo que se está militando desde múltiples frentes que tiene que ver con la inclusión laboral trans, de las personas trans, para que por ley las personas trans puedan tener trabajos dignos. Te entiendo. Eso es lo mismo, pero en el lenguaje. Ahora, ¿cuál sería para vos el fin de todo esto? El fin de todo esto, para mí, es un fin muy noble. A ver. Y tiene como un componente ético que me parece a mí que es súper rescatable, súper loable, que es justamente poner en pie de igualdad, en principio al varón y a la mujer, ¿no? Y en un segundo momento también tiene que ver con visibilizar otras identidades que se llaman identidades no binarias, porque hay un montón de personas que quizás uno por ahí no conoce, pero hay un montón de personas que no se identifican ni como varones ni como mujeres, son las personas queer, por ahí se escucha, o personas de género fluido. Entonces, el lenguaje inclusivo lo que hace es varias cosas a la vez. Pone en pie de igualdad a todas las identidades de género y también tiene lo que se dice economía de esfuerzo, ¿no? Que la RAE, por ahí muchas veces la gente habla de la RAE. Bueno, ¿no? habla de la RAE. ¿Cómo toma la RAE o no lo toma la RAE esto que me estás contando? A la RAE, bueno, en principio la RAE te dice, no, decir todas y todos, ese desdoblamiento de los dos géneros, rompe con el principio de economía, dice, porque ¿por qué vamos a usar más palabras para decir lo que podemos decir con una sola? Bueno, el TODES le da la solución a eso, porque no solamente sigue este principio de economía del lenguaje, sino que además abre el concepto a otras identidades de género. La RAE hasta ahora, bueno, ¿qué pasa? La RAE tampoco puede apurarse, ¿no? A decir, bueno, esto ya es parte del español. La RAE tiene la obligación de esperar un tiempo prudencial hasta poder decir, bueno, se incorporó al español. Bueno, pero teniendo en cuenta lo que estás hablando de la RAE, hay cuestiones que adoptó la RAE que hace años atrás eran impensados. Exacto. ¿O no? Sí, Vos que totalmente. estás más en el tema. Totalmente, sí. Alberja, por ejemplo, ¿no?
murciégalo, ¿no? Sí. Me cuesta decirlo de la otra forma. Sí, y muchas otras Y cosas muchas más. otras, Sí, sí. exacto. Pero ¿qué pasó? Tuvo que pasar un tiempo, ¿no? Como para que la RAE lo reconozca. Contame algo de las placas que estamos mirando acá, que para eso las trajiste. y Bien, queremos bueno, esto es como un charlar de eso. anticipo de lo que vamos a estar A ver. discutiendo en la charla del jueves. Es un poco, bueno, acá gramática, ¿no? Artículos definidos. A la mayoría de las personas no les gusta mucho la gramática, aunque es apasionante, ¿sí? Sí. Si uno se pone a estudiarla. Ahí lo que tenemos es El como amigo masculino, este ¿no? tercer género, que en realidad no es un tercer género, sino que viene a ser un género inclusivo. Por eso por ahí se llama lenguaje inclusivo. Algunos hablan también de lenguaje sensible al género, lenguaje de género. Digamos, incluso el nombre todavía está debatiéndose. Te entiendo. Pero la idea es esa, ¿sí? Algunos dicen también, pero bueno, el cambio no viene por cambiar una letra, ¿no? Sí, pero te entiendo. quienes estudiamos comunicación social sabemos que esto no es solamente cambiar una letra, sino que acá hay una disputa mucho más profunda, ¿no? El cerebro, básicamente. Exacto, es un Sí. cambio de mentalidades. Sí. Y eso también es importante decirlo. Insisto con esto, el cambio que se está dando ahora en el lenguaje, en realidad ya viene atrasado, digamos. O sea, tiene que ver con todos los otros cambios que ya se vienen dando en otros planos, de lo económico, de lo laboral, ni una menos. El femicidio, por ejemplo, el concepto de femicidio, que hoy muy pocos se animan a desafiarlo, digamos, a cuestionarlo. En su momento fue muy resistido y hoy lo entendemos. Entonces, esto es lo mismo, pero en el plano del lenguaje. Bien, bien. Acá, ¿qué más tenemos? Bueno, estas son por ahí algunas reglas y algunos ejemplos Bien. con algunas partes de Te prometo canciones. unas 7 ideas. Una cosa que por ahí inquieta mucho es que hay personas que piensan que el lenguaje inclusivo es hablar todo con E al estilo Lemer Esteve Serene. No. Nada que ver, No. eso no es así. De hecho, solamente van a cambiar algunas partecitas de las palabras y solamente las que se refieren a personas. Bien, ahora una inquietud personal. ¿Quién o quiénes fueron armando este lenguaje? ¿Cómo? Bien. En realidad, la idea de un lenguaje inclusivo viene del siglo pasado, viene de la mano del feminismo. El feminismo muchas veces se habla que tiene varias olas y esto ya empezó en la segunda ola, vamos por la cuarta ola del feminismo. En la segunda ola del feminismo ya se empezó a debatir un lenguaje, ya se visibilizó este androcentrismo, este machismo en el lenguaje y se empezó a debatir. Entonces, esto viene de hace mucho, ahora se está empezando a masificar. ¿Estás hablando del castellano? Estamos hablando del castellano, exactamente. Pero este fenómeno no es solo del castellano. Claro, en por inglés eso. está pasando lo mismo. Por eso te consulto. En portugués está pasando lo mismo. En todos los idiomas occidentales, podríamos decir, del mundo occidental, está pasando esto porque, insisto, porque están pasando otras cosas en otros planos. Este es el reflejo en el lenguaje. Bueno, y como pasa en muchas cuestiones, quizás hoy lo que estamos charlando acá con Jorge, alguno en la casa debe pensar, no, bueno, pues está muy alejado de lo que puede llegar a pasar, pero tarde o temprano Totalmente. puede llegar a pasar que todos estemos hablando en lenguaje inclusivo. Yo creo que sí, porque el planteo del lenguaje inclusivo no solamente tiene sentido desde el punto de vista lógico, sino que también tiene un fin de justicia y de igualdad, así que me parece que... Y viene motorizado por unos movimientos sociales muy fuertes, así que creo que por eso le tengo confianza al lenguaje inclusivo. Me pareció genial el... Bueno, acá que tenemos, ya que estamos Bueno, con la placa. es un ejercicio, ¿no? A ver. Fíjate ahí, por ejemplo, nos quedamos con esta placa, Dale. que este es el ejercicio, lo que viene después es la solución, ¿no? Entonces, ¿cómo sería cambiar el lenguaje machista que usamos, cambiarlo a un lenguaje inclusivo? Por ejemplo, ahí arriba en el primer párrafo, Sí. como ejemplo, tenemos resaltado los niños, ¿no? Sí, señor. Al referirse, fíjate vos que la convivencia va a seguir siendo la convivencia porque es una palabra que no se refiere a personas. Te entiendo. Entonces paramos en la primera palabra que sí se refiere a personas, que es los niños. Sí. Y hoy decíamos, ¿por qué si nos referimos a la totalidad, por qué usamos el masculino? Entonces ahí los niños, te lo pregunto a vos, Ezequiel, ¿cómo quedaría en lenguaje inclusivo? Y yo recién estoy aprendiendo, A yo ver. diría niñes. Exacto, Bueno, pero bien. también cambiaría el artículo, ¿sí? Claro. Ahí está la solución, ya Les, te la niñes, hicieron claro, fácil. Claro, te entiendo. ¿Sí? Les Sí. niñes, por ejemplo, les demás. Otra clave para Bien. entender el lenguaje inclusivo es, la palabra persona se refiere a personas, justamente, pero no se puede desdoblar en varón, no se puede desdoblar en femenino y masculino. La persona, no existe persono. Claro. Entonces, cuando vos tenés una palabra que se refiere a personas, No cambia. pero que igual no se puede desdoblar en femenino y masculino, va a quedar igual. Entiendo. Las personas van a seguir siendo personas. Los seres van a seguir siendo seres, o sea, masculinos. Porque no tiene
Femenino y masculino. Porque sí, no está existen los ceros, digamos, Claro. ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, ese es un test, una pruebita que podemos aplicar para decir, bueno, acá sería con la E o no. Esa sería la clave un poco, ¿sí? De esto y de muchísimo más vamos va a a estar hablar. hablando el jueves. Bien. Repetimos entonces. Repetimos entonces el jueves, ¿a partir de qué hora? Porque no recuerdo si lo habíamos dicho. 19 horas Bien. en el edificio Juan Figueredo, primer piso, se accede por calle Colón, casi Tucumán. ¿Quién puede ir? Pueden ir todes. Muy bien, perfecto. Con Están eso creo que todes- incluimos. ¿Están todos invitados? Totalmente. Perfecto. Hablaste en perfecto No, lenguaje bien. inclusivo. Muy bien, genial. Bueno, muchas gracias, Jorge. ¿Ves que es fácil? No, no es fácil. complicado, hay que estar atento, pero después es costumbre. Tal cual. Perfecto. Gracias, Bueno, Axel. Carlitos, ¿vamos a la cocina un toquecito? Dale.